vieron que estamos procurando esa reconciliación o recuperando nuestra relación con Dios. Es lo que hemos estado hablando en este tiempo y vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta mañana para entender más de su palabra. Le voy a pedir a Jesse si nos puede dirigir en oración. Amén. Bueno, de lo que les estaba comentando es que seguimos viendo acerca de cómo recuperar nuestra relación con Dios. Y traía una presentación, pero no sé si la vieron allá, que faltaba editar. El sermón de esta mañana es reconciliándote con Dios. Es lo que veremos. Y cuando nosotros pensamos en reconciliarnos con Dios o en recuperar nuestra relación con Dios, pues primero hay que preguntarnos, ¿no? ¿Cómo estamos con Dios? Y es lo primero que les pido que hagan en esta mañana, preguntarse, ¿cómo estoy con Dios? Muchas veces no nos hacemos esta pregunta, simplemente venimos al templo y esperamos escuchar, pero necesitamos preguntarnos, ¿cómo estamos con Dios? Y es una pregunta que hacemos a un nivel personal, pero esto también impacta, afecta, perjudica a nuestra familia, impacta a otras personas. Entonces, no solo se trata de aquello que vivimos personalmente, ¿no? Sino que trata también de aquello que vivimos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros amigos. En los compañeros de trabajo también se ve afectado. Y yo les comentaba algo así la última vez que predicaba. Les compartía sobre Isaías 55 y una invitación, ¿no? Que era la que hacía el Señor, que decía: a todos los sedientos, venid a las aguas. A todos los que tienen hambre, vengan, compren y coman sin precio vino y leche. Y veíamos que tanto las aguas como la comida hacían referencia a la presencia o la palabra de Dios. Entonces la invitación era a todo aquel que tuviera necesidad espiritual, venga a comer aquí a la presencia de Dios. Y cuando nosotros pensábamos en eso, también valía la pena preguntarnos, ¿quiénes son los que tienen necesidad espiritual? Pues todos, ¿no? Todos tenemos necesidad espiritual. Entonces, todos necesitamos estar en la presencia de Dios, todos necesitamos eh, acudir a su palabra, estar en su presencia, porque la presencia de Dios es aquello que nos sacia la vida. Podemos tener muchas cosas en lo material, pero ninguna de esas nos va a saciar completamente. Solo la presencia de Dios nos va a saciar, ¿no? La vida. Y es importante recordarlo. Y ahora vamos a profundizar un poco más en esto. Y antes de adentrarnos en las maneras en las que nosotros pudiéramos como recuperar nuestra relación con Dios, profundizar en esa reconciliación con Dios, pues me parece importante y sano también, pues recordar por qué hablamos de esta relación con Dios, porque es importante recuperar nuestra relación con Dios. Y esto lo comentamos en algún momento. eh, Dios nos ha permitido, ahora quienes hemos estado como candidatos al pastorado o en este proceso a prueba de la iglesia,
pues hablar, ¿no?, sobre la necesidad de la iglesia, y llegamos a comentar bueno, ¿de qué podríamos predicar? De esto surge como la predicación de reconciliarnos con Dios, que podríamos predicar acerca de cómo evangelizar, eh, pero nos faltaría algo. Podríamos predicar acerca de cómo involucrarnos en la iglesia, pero nos faltaría algo, porque mientras nosotros llevamos nuestra vida, vemos que todavía hay cosas, ¿no?, que se resisten. Vemos también eh, que cada uno de nosotros tiene sus luchas, sus problemas, sus dificultades. Y ante eso, lo primero que tenemos que hacer es depositar nuestra fe en Dios, dejar cada aspecto de nuestras vidas en sus manos. Por eso es necesario, pues, hacer este llamado a la iglesia para que recuperemos nuestra relación con Dios, porque ningún hermano profesor de escuela bíblica dominical, ningún cargo como la presidenta de la femenil, ningún pastor, ningún diácono, pues va a hacer que nosotros recuperemos nuestra relación con Dios. Esto va de qué tanto nosotros buscamos a Dios y lo que Dios hace en nuestras vidas para llamarnos. No depende de las personas, sino de lo que hay en nuestra intención del corazón, pero de lo que Dios hace y nosotros dejamos ver a Dios actuando. Y esa es la necesidad principal, porque nosotros como iglesia podremos tener los propósitos de ir a predicar, pero encontramos que a veces podremos predicarles acerca de una vida espiritual, mientras nosotros nos vemos afectados en nuestra vida espiritual y no la estamos viviendo plenamente. Y me gusta porque si nosotros buscamos en Primera de Juan 1, del 1 al 4, encontramos cuáles eran las máximas de los discípulos. Bueno, se los leo. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Siempre hay una necesidad más grande, ¿no? Nuestra necesidad de Dios es primero a la hora de predicar como iglesia, es lo que se tiene que atender. Porque a través de la presencia de Dios, nuestras vidas son transformadas. Y entonces estaremos viviendo el Evangelio, ¿no? Porque dice aquí Juan, dice, lo que hemos visto y oído, eso anunciamos. Ellos no anunciaban algo que no habían visto y algo que no habían oído. Y eso aplica para nosotros. Hay muchas situaciones en el mundo afuera. Sabemos que hay un mundo caído. Sabemos que está incrementando la violencia, ¿no? Lo vemos, que incrementa la perversidad de los corazones en las personas. Y cada vez hay más angustia, cada vez hay más dolor en medio de todo esto. Y muchas veces vemos que las familias pues, no saben vivir bien. Nosotros mismos muchas veces no sabemos vivir bien. No sabemos cómo ser hijos, no sabemos cómo ser padres, no sabemos cómo ser madres, no sabemos ser amigos, no sabemos ser familia. Y la Biblia nos enseña cómo podremos saber ser cada una de estas cosas. Y ante eso, nosotros el día de hoy recordamos que Cristo es la respuesta a no saber muchas cosas, que Cristo es la respuesta también ante el mundo caído, ante la desesperación que podamos vivir allá afuera, ante la violencia. Nosotros venimos a recordar aquí, a la iglesia, que Cristo es la salvación a este mundo y a todo lo que pasa.
¿Por qué? Porque Cristo nos mostró, si vemos las historias bíblicas, que Él tiene el poder de sanar, Él tiene el poder de salvar, Él tiene el poder de transformar todo tipo de vida, desde aquellas donde las personas disfrutan hacerle daño a otras. Cristo puede transformar esas vidas. También Cristo puede transformar nuestras vidas con frustración, con cargas. Cristo tiene el poder de hacer todo esto, de sanarnos de lo físico, pero de lo espiritual. Eso es lo que recordamos cuando nosotros venimos aquí a la iglesia. Y también recordamos que Él nos hace la invitación de acercarnos para ser liberados, para ser transformados y para ser regenerados. Cantábamos hace ratito, ¿no? El primer himno, ven amigo al dulce Jesús, ¿no? Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Y recordamos, delante de su presencia, es que nosotros vivimos una vida diferente. Y también en esto que les digo, si recordamos que Cristo puede salvarnos, transformarnos, regenerarnos, es decir, que Cristo nos hace vivir cosas nuevas. ¿Por qué? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? Si nos lo sabemos, ¿sí? Pues tengamos esa certeza de que Cristo actúa a través de su palabra en eso. Y ahora sí, vamos a buscar en 2 de Corintios 5, 11. ¿Ya lo tienen? 2 de Corintios 5, 11. Y vamos a leer hasta el versículo, bueno, el capítulo 6 al versículo 2. Es del 5:11, termina en el 21 y todavía leemos el 1 y 2 del 6. Vamos a hacer esta lectura todos juntos. Bueno, ¿sí? ¿Ya lo tienen? Empezamos. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que entendáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros somos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también
a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación, nos dice esta palabra. Acabamos de leer de que estamos aquí para reconciliar a otros con Dios, ¿sí? Este es nuestro propósito como iglesia. Para esto trabajamos, porque Dios nos invita a alabarle, a adorarle, y también nos invita a una obra. Y esa obra es comunicar su mensaje, llevar la palabra de reconciliación, de que Dios quiere estar con toda la gente. Por eso trabajamos. ¿Y cómo podremos hacerlo con éxito? Es lo que muchas iglesias plantean, lo que muchos escritores también hacen cuando hacen algún libro. Quieren dar las fórmulas, los pasos, para que la iglesia cumpla su papel, ¿no? Y bueno, en esta hora no les doy la fórmula, no hay como tal cosa de unos pasos a seguir, porque cada iglesia vive dependiendo su contexto, pero sí hay cosas que tienen que pasar primero, y esta la vemos en aquello que ya leímos en Primera de Juan 1, del 1 al 4, pero también estas fórmulas vistas aquí en Segunda de Corintios 5, del 11 al capítulo 6, versículo 2. ¿Cómo podremos tener éxito para reconciliar a la gente con Dios? Pues primero, cuando nosotros estemos reconciliados con Dios, ¿sí? Esta es la manera, esta es la vía. Si nosotros no vivimos primero el Evangelio, no podremos invitar a alguien a vivir el Evangelio, no podremos predicarlo, no hay manera. Lo que estaremos enseñando solo es una careta, una apariencia. Necesitamos vivir el Evangelio primero, reconciliarnos con Dios primero. ¿Cómo podremos predicarle a la gente que se acerca a Dios si nosotros no anhelamos desde lo más profundo acercarnos a Dios? ¿Habrá manera de hacerlo? No sé, vamos a verlo. Este pasaje nos enseña grandes cosas para invitar a las personas a recuperar su relación con Dios. Pero si nosotros encontramos que también nuestra propia relación con Dios nos cuesta, estamos pasando por un momento difícil, este pasaje también tiene enseñanza que puede aplicar en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a ver algunos de los pasos o instrucciones para recuperar nuestra relación con Dios. Creo que no apareció. Sí apareció. Entonces, al primer paso, que ahí era editarle el versículo que se encuentra para hablar un poquito más acerca de. El primer paso para recuperar nuestra relación con Dios, reconciliarnos con Él, es hacer a un lado las apariencias. Bueno, de los que traigo para presentarles, evidentemente hay más. El primer paso es hacer a un lado las apariencias. ¿Qué nos dice en el versículo 12? ¿Alguien lo puede leer o lo pueden leer todos? Versículo 12 de 2 de Corintios 5. Si vemos, se está exhortando, ¿no? Se dice, hay quienes están gloriando en las apariencias, quienes viven su fe cristiana para otros, para agradar a las personas y no realmente están siendo transformados por Cristo. Entonces, el primer paso es que si nosotros en algún momento empezamos a vivir nuestra vida cristiana buscando agradar a la gente o quedar bien con tal persona, no lo hagamos así. Dejemos a un lado las apariencias. Busquemos a Dios desde nuestro corazón, no por las recompensas,
no por lo que puedan decir que tal hermano es así, que muy entregado a la obra. No busquemos eso. Busquemos a Dios de corazón, sin ese tipo de recompensas ni apariencias. Tampoco vivamos la vida cristiana como si nuestra salvación dependiera de eso, ¿no? Como si nosotros haciendo buenas obras, siendo buenos cristianos, fuéramos a ser salvos. No, la realidad es que nosotros hacemos buenas obras porque somos salvos. Jesucristo hizo la obra perfecta para que nosotros tuviéramos salvación. Entonces, esa es la forma en la que nosotros vamos a vivir nuestra vida cristiana. No porque Dios nos pida venir al templo, no porque Dios nos pida orar, no porque Dios nos pida leer la Biblia. Esto nace de nuestro corazón porque dice la palabra que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es lo que debe estar en nuestro corazón. Procurarlo no por apariencias, sino porque lo necesitamos, reconocemos la necesidad. Por eso oramos, porque sabemos que tenemos que platicar con Dios. Por eso leemos la Biblia, porque necesitamos su palabra para conducirnos en nuestra vida. No porque tengo que quedar bien con cuántos capítulos leí o con tal hermano, sino porque necesito de la palabra de Dios para alimentarme. Nosotros no le pedimos a Dios que nos amara. Él decidió amarnos. Y el amor no es una apariencia. El amor no se puede aparentar. No se puede falsificar. Podremos no entender cómo se hace, cómo amar. Nos cuesta mucho a veces cómo amar. Pero se vale decirle a Dios, quiero amarte sinceramente, enséñame, porque yo no sé, muchas veces me tropiezo conmigo mismo, no sé cómo amarte, pero enséñame a hacerlo. Y si nosotros nos acercamos a Dios con ese corazón sincero que pide que le enseñen a amar, pues Dios va a responder nuestra oración, nos pondrá ejemplos y podremos cumplir ese amor. Ese es el primer punto. La segunda instrucción es ya no vivir para uno mismo. Y está en el versículo 15. ¿Qué nos dice el versículo 15? ¿Todos juntos? ¿Se pueden? ¿Por qué? ¿Y todos? ¿Y por todos? Nos dice, para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y quién es el que murió y resucitó por nosotros? Cristo, ¿no? Entonces viviremos para Cristo. ¿Para quién viviremos? Para Cristo. Amén. ¿Y qué implica vivir para Cristo? Esto es lo difícil. Si les pregunto, ¿qué implica vivir para Cristo? Uh-huh. Sí, una vida entregada a Él. ¿Para qué? Para su servicio. ¿Su servicio en qué? A veces lo decimos como muy abstracto, ¿no? Como que ya lo entendemos. Pero vale la pena que nosotros nos pongamos a examinar la palabra y empezar, ¿no? Otra vez ir desde cero, quizá de las bases. Vivir para Cristo implica saber cuál era su misión aquí. ¿Sí? En primer lugar, ¿y cuál era? ¿Para qué vino? Se nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre no vino vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. En una escena también descrita en Marcos, se nos dice en Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida
en rescate por muchos. Entonces vemos, tenemos que comprender el propósito de por qué Cristo vino a la tierra para poder vivir para Cristo. De otro modo, no sabremos qué hacer si no sabemos qué hizo Cristo. Esa es la cuestión. Y la otra es que necesitamos saber cuáles eran sus anhelos, cuáles eran sus objetivos de Cristo. Y una cosa más precisa aún, lo que nos encargó. ¿Ustedes sabían que Cristo nos encargó cosas? A los que creyeron en Él, por supuesto, ¿no? ¿Sí nos encargó cosas Cristo? Sin miedo, digan, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, Cristo nos encargó cosas. A ver, busquemos una en Mateo 28, del 19 al 20, que es la gran comisión, que dice, ¿ya lo tiene alguien? Sí, toda potestad me es dada en la tierra. Entonces, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos encargó ir y hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles todo lo que había mandado. Eso nos encargó Cristo. Entonces, vivir para Cristo es ir a ser discípulos. Vivir para Cristo es bautizar. Vivir para Cristo es enseñarles lo que aprendimos de Él. ¿Sí? Nos encargó otra cosa más. Lucas 22, 19. ¿Qué nos dice? Lucas 22, 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Nos invita a recordar su sacrificio a través de la cena del Señor, la Santa Cena. Esto nos dice, también hay otro recordatorio. Les voy a dar estos pasajes. Ya vimos Mateo 28, Lucas 22, también está Juan 13, 13 al 15. Dice, vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Dice, ustedes también deben lavarse los pies los unos a los otros. Esto es por servicio. Dice, porque ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. ¿Sí? Entonces, Cristo sí nos encargó cosas. Entonces, vivir para Cristo es seguir su ejemplo. Esa predicación que nos dejó también es seguir, cumplir con ella. Y hay muchas más, y esta es para que lo estudien, si pueden, en esta semana. Mateo 5. En el Sermón del Monte, Jesús nos dice muchas cosas. Solamente apuntaré al versículo 17. Si uno quiere ponerse a estudiar qué es lo que Jesús nos encargó, podemos empezar con esto, Mateo 5, 17 a Mateo 7, 29. Nos relata que Jesús, su visión respecto al divorcio, su visión respecto a la ira, su visión respecto a situaciones de la vida. Y en este pasaje de Mateo 5, 17, nos dice, a ver, era en el 21, por ejemplo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Por tanto, ya, si traes tu ofrenda
son indicaciones que Jesús nos da acerca de la vida. Entonces, vivir para Cristo es seguir su ejemplo, su predicación, y ya no lo que nosotros teníamos pensado hacer, ¿sí? El siguiente paso o instrucción es lo espiritual antes que lo carnal. Y el versículo, bueno, los versículos están en el 16 y 17, que nos dice, de manera que nosotros, que aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conoceremos así, no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Dice un dicho popular, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, no lo dice un dicho popular, ¿no? Lo dice la Biblia. Jesús lo dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, en Lucas 6:45. Y esto es para detectar si estamos viendo con ojos. A veces es fácil decir, tenemos que procurar lo espiritual antes que lo carnal, que lo físico. Pero ¿cómo lo hacemos? Necesitamos un radar, ¿no? Una forma de identificar lo espiritual antes que lo carnal. Y les doy un tip que hay que aplicar, bueno, que he aplicado, y es responder a esta pregunta. ¿Qué es lo primero que veo en una persona? Cuando me encuentro a alguien en la calle, ¿estoy viendo cómo se viste? Cuando me encuentro a alguien en la calle, ¿me fijo en su cuerpo? Cuando me encuentro a alguien en la calle, ¿me fijo en qué es lo que trae? Si se compró un reloj nuevo, una bolsa nueva. Así, ¿qué es lo que estoy viendo en la otra persona? ¿Qué es conocer espiritualmente? Les digo, un paso práctico es pensar en atributos de carácter y en cuestiones que apuntan al fruto del espíritu. Ese es un tip para empezar a ver espiritualmente. ¿Qué es lo que veo en mi hermano o en mi hermana? Según lo espiritual. Veo en ellos y cuestiones bíblicas. Si yo me encuentro al hermano Isidoro, no voy a ver cómo está vestido, sino voy a ver, el hermano es un ejemplo de servicio. Cuando se ha tratado de compartir con la iglesia, él ha dado, ¿no? De corazón. Si yo veo a mi hermana Aurelia y la encuentro, pienso en ella como aquella mujer entregada por compartir el evangelio. Digo, esto es espiritual, esto es lo que yo tengo que estar viendo. Si yo veo a mi hermana jesuita, pues veo a una mujer que quiere ir a visitar a todas las personas para que conozcan de la palabra de Dios. Y así vamos viendo cada uno de nuestros hermanos, al hermano Marcos, dándonos ánimo, dando clase en la escuela dominical. Eso es ver espiritualmente. No estoy viendo su apariencia, porque la misma palabra nos dice, y aún nosotros si conocimos a Jesús en la carne, ya no lo conocemos más así. Muchos discípulos tuvieron la oportunidad de ver a Jesús en su apariencia, y lo que recordaban de él no era si tenía barba, si tenía el cabello largo o cómo se vestía. Ellos recordaban cómo era su carácter, cómo era su trato con las personas que no conocían de Dios, con aquellos que estaban alejados. Eso es ver espiritualmente. Entonces, este es un paso más también para reconectarnos, reconciliarnos con Dios, procurar ver lo espiritual, porque lo malo, las apariencias, muchas veces nos llenan de disgustos, pero cuando vemos a alguien entregado a Dios, poniendo su vida a servicio, poniendo su amor, pues nos llenamos de esperanza, porque son las cosas que el mundo necesita. El otro punto, el otro paso es compartan reconciliación. Compartan reconciliación. Y en el versículo 18 al 20 dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio
de la reconciliación, nos dio el ministerio de volver a unir. Que Dios estaba en Cristo, reconciliado consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación, la invitación a reconciliar. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Cada que nosotros tengamos la oportunidad de compartir de Dios a alguien, hagámoslo. Puede ser que no nos van a escuchar una predicación, ¿no?, en el primer encuentro, pero sí una palabra de aliento en su necesidad, un versículo que nos hayamos aprendido y que creamos importante para su vida de la persona, una palabra que hayamos entendido de Dios respecto a nuestra vida. Podemos compartir una oración también con las personas que lo necesitan. Ya cuando se va generando esa confianza y también las personas lo solicitan, pues sí podemos ir compartiendo una predicación, podemos compartir una alabanza o una lista de cantos de alabanza para darle a las personas. Podemos también compartir tiempo para escuchar qué es lo que tienen y poder orar con ellas. Una invitación también a un culto, a una reunión de células, eso podemos compartir. Y recordemos, se trata de compartir bendición, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, no compartamos envidia, no compartamos críticas, no compartamos nuestras quejas. Que si abunda Cristo en nuestros corazones, compartamos de Cristo. Entonces, ese es un paso. El que sigue es: recordemos la obra de Jesús cuantas veces podamos. Y aquí nos dice el versículo 21: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fue lo que hizo Jesús, murió por nosotros en la cruz. Y hay diferentes formas de recordar la obra de Jesús. Está en lo general, lo que Jesús hizo por la humanidad, morir en la cruz por nuestros pecados y darnos salvación. Pero también está en lo personal, a cada uno de nosotros nos llamó y tuvimos un encuentro con Él. Y eso es lo que podemos recordar. Hay distintas formas. En lo general, podemos leer la Biblia, los evangelios específicamente. Podemos ver alguna película relacionada a la vida de Jesús, una serie. Yo he estado viendo una que se llama The Chosen, está muy padre. Pues habla, bueno, más bien aborda a Jesús estando en la tierra en el periodo de los discípulos. Entonces, digamos, no viendo las apariencias, sino viendo lo espiritual, la enseñanza espiritual, recordamos lo que Jesús hace en nuestras vidas. También lo hacemos escuchando alabanzas, escuchando himnos. ¿Por qué? La palabra de Dios está en ellas, ¿no?, en estos cantos. También cuando nosotros lo cantamos en voz alta y se escucha, recordamos esa certeza de lo que creemos, de lo que Jesús hizo por nosotros. ¿Sí? Es lo que cantamos. Hay un himno que me acordaba, el 230, grande es tu fidelidad. Y recordamos, si lo cantamos, recordamos más. Podemos recordar tanto nuestro encuentro con Jesús y también podemos preguntarle a otros hermanos, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? Podemos preguntarle su testimonio y eso nos va a ayudar a recordar la obra de Jesús, tanto en nuestra vida como por la humanidad. ¿Sí? Y el último paso o instrucción es: la reconciliación no es para mañana, regresar a Dios es hoy. Cada una de las cosas que les dije hace ratito son para empezar ya, no son para decir, bueno, mañana que tenga más tiempo, o la próxima semana que ya salga de vacaciones.
No, cada una de estas cosas es procurarlas hoy. Y así, cada día que va pasando en nuestra vida, no vayamos con la mentalidad de mañana, hagámoslo hoy. Esta frase que se dice mucho, ¿no? No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mi mamá me la repite mucho. A veces no le hago tanto caso, pero en esta ocasión, pues la palabra me recuerda que sí, ¿no? Tengo que hacer caso de esta palabra, de decir, ¿por qué? Nos dice el versículo 2 del capítulo 6, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo creo que muchas personas aquí hemos experimentado alguna pérdida en este año con COVID, fuera de ello. Y muchas veces no supimos cuándo sería la última vez que íbamos a ver a esa persona. Simplemente sucedió y ya no hubo otro momento para platicar, ya no hubo otro momento para demostrar nuestro amor. Si estuvimos peleados con ellos, ya no hubo otro momento para demostrar nuestro perdón. Y quizá nos duele pensarlo respecto a las otras personas, pero también pensémoslo para nosotros. Nosotros en algún momento también vamos a faltar. En algún momento Dios nos va a llamar a cuentas y ya no podremos tener otra oportunidad de buscarlo aquí en la tierra. Ya no tendremos otra oportunidad de mostrar amor. Por eso este versículo dice, el tiempo de salvación es hoy, no es otro día, es hoy el tiempo de salvación. No pensemos que habrá un futuro para reparar las cosas, para decir, en el mes que viene ya recupero mi relación con Dios. Cuando esté más grande, recuperaré mi relación con Dios, ¿no? Es hoy el tiempo, es hoy el día en el que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Espero que cada una de estas cosas pues sean de bendición para ustedes. Recordarles los pasos. Uno, no busquemos a Dios por apariencia, busquémoslo por nuestro corazón, sinceramente. No pensemos en lo que nosotros tenemos que vivir, sino en lo que Él ya hizo y que vivamos para Él, lo que nos enseñó. Ese es el segundo. No vivamos para nosotros mismos. El tercero, busquemos lo espiritual antes que lo carnal. Esa enseñanza. Compartamos la reconciliación. A veces estamos en momentos difíciles donde se pone en cuestión nuestra fe, en duda, pero cuando escuchamos los testimonios de nuestros hermanos, nos levantan, ¿no? Nos dan mucho ánimo. Y si tenemos la oportunidad de hoy, por ejemplo, encontrarnos a un hermano por la tarde, preguntémosle, ¿cómo va tu relación con Dios? ¿Cómo fue tu encuentro con Jesús? Y eso nos va a animar mucho, de verdad, es 100% garantizado. Eh, Compartamos esa reconciliación también cuando nosotros compartimos de Dios a otras personas, cuando compartimos de Cristo, sentimos que nuestro propósito está siendo cumplido y eso también ayuda a nuestra relación con Dios. Y recordemos tanto que la obra de Jesús se hizo para la humanidad y por nosotros, y como que hoy es el día de salvación. Vamos a orar. Señor, tú conoces nuestro corazón y lo que cada uno de nosotros vive en nuestros días. Tú sabes que muchas veces queremos dejar para otro tiempo lo que podemos vivir en tu presencia, pero tú nos animas en esta mañana a que te busquemos, que lo hagamos hoy, que hoy restauremos nuestra comunión contigo y que si no la hemos tenido, que en este día podamos iniciar nuestra comunión contigo. Señor, yo sé que si cada uno de mis hermanos y personas aquí presentes te pide que te hagas presente en su vida, tú lo vas a hacer. Lo hemos visto muchos en nuestra vida y podemos dar fe de ello.
que en los momentos más angustiantes de nuestra vida, tú has aparecido, que cuando creíamos que nuestra fe ya podía ser abandonada, que ya no nos servía, Señor, tú te presentaste de una manera poderosa para mostrarnos que estás en nuestras vidas y que también tienes un propósito para nosotros. Señor, te pido que cada uno de mis hermanos pueda reconciliarse contigo, que en hábitos, en cosas que hacen falta para vivir plenamente en ti, Señor, que ellos puedan retomarlas, recuperarlas sin ningún impedimento. Señor, que haya personas a nuestro alrededor que nos impulsen, que como iglesia podamos llevarnos los unos a los otros en amor, predicándonos, exhortándonos, compartiéndonos y creando una atmósfera donde solo tú seas el centro de nuestra atención. Pedimos esto, Espíritu Santo, también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. No, Dios les bendiga. El Salmos 29, versículo 1 y 2. Vamos a adorar a nuestro Dios a través de nuestras ofrendas. Le voy a pedir a nuestro hermano Marcos y a nuestro hermano Javier que pasen a recoger las ofrendas, hermano. Vamos a leer los versículos 1 y 2 y les invito a ponerse de pie. Salmos 29, versículo 1 y 2. Si ya lo tienen, hermanos, vamos a leerlo todos. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. ¿Puedes pasar, hermano? Bendición de Jehová